Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día. Muchas gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de algunos consejos financieros en la palabra de Dios para las finanzas personales. La Biblia no excluye ningún asunto ni ningún área de la vida de las personas, y las finanzas personales son algo importante en la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que es un tema que está tratado también ampliamente en las Escrituras y en el libro de Proverbios, que es el libro de los consejos de la vida práctica, de los consejos de sabiduría de Dios para la vida práctica. El tema es tratado también ampliamente. Un ejemplo de ello es el libro de Proverbios en el capítulo 11, que tiene varios pasajes relacionados con las finanzas personales. Proverbios 11.1, Proverbios 11 del 4 al 6, Proverbios 11.15, Proverbios 11.24 al 26 y Proverbios 11.28. En Proverbios capítulo 11, versículo número 1, la palabra de Dios dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Aquí nos está hablando de los negocios donde están involucrados bienes, dinero, riquezas. Estas dos cosas, el peso falso y las medidas falsas, son abominación al Señor, porque no solo está el pecado propiamente de las pesas falsas, sino que además ello constituye un engaño, y el engaño y la mentira son una parte de la esencia del carácter del diablo. Recordemos que la palabra nos dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es padre de mentira y no hay ninguna verdad en él, mientras que Dios es la verdad. Así que este pasaje nos está llamando a usar de la verdad y no de la mentira en el manejo de nuestras finanzas personales, en las transacciones personales que vamos a hacer. El peso falso y las medidas falsas tienen que ver no solo con despachar en los negocios lo que es el peso exacto, sino también con la honradez, con el cumplimiento de la palabra empeñada en todos los campos y en todas las circunstancias de la vida. Tiene que ver con lo que nos dice el Salmo 15 relacionado con la integridad. En el versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este capítulo de Proverbios de Salmo 15 nos habla de la integridad, y la integridad tiene que ver con aquellos que morarán en el templo del Señor, que morarán con el Señor en la eternidad. Y una de las características es la integridad, y una de las características de la integridad de la cual nos habla este pasaje es de la verdad, de vivir en la verdad, de cumplir los compromisos, de que lo que nosotros decimos, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Si decimos que estamos despachando una libra, pues estamos despachando una libra exacta. Si decimos que ese producto tiene determinada calidad, debemos estar absolutamente seguros de que es la calidad de la cual estamos hablando. En un mundo en el que la codicia y el deseo de enriquecerse rápidamente y las verdades a medias, incluyendo los contratos, la propaganda, las medidas engañosas, dominan las transacciones comerciales, la integridad y la verdad siguen siendo una fuente de bendición para los negocios. No así los principios del mundo, que tarde o temprano llevan al fracaso o a la mediocridad a los negocios, y donde el pez grande se come al pez chico. Un dato muy importante en cuanto a esto de los negocios es que por lo menos en Guatemala, anualmente, según las estadísticas, se registran
alrededor de 10,000 nuevos negocios. De esos 10,000 nuevos negocios al año solo están sobreviviendo aproximadamente el 10%, y a los 5 años de ese 10% está sobreviviendo el 2 o el 3%, y todo esto tiene que ver porque no cuentan con la bendición del Señor, y no cuentan con la bendición del Señor porque no están haciendo los negocios al estilo y bajo la dirección de Dios, sino que generalmente los negocios son alimentados por la codicia, por cuestiones engañosas, por un deseo de enriquecerse rápidamente, por verdades a medias, etcétera. El usar los métodos del mundo para enriquecerse o para manejar las finanzas personales no van a traer bendición a nuestras vidas. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 16 versículo 25 nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al mundo le parecen derechos en su opinión, para hacer negocios, para enriquecerse, pero al final de cuentas conducen a la ruina. Necesitamos la integridad y la honradez en el manejo de nuestros negocios, en el manejo de nuestras finanzas personales y extendiéndolo en el manejo de todas las áreas de nuestra vida. Integridad, como mencionamos en un estudio anterior, es que lo que digo, lo que pienso y lo que hago van en una misma línea. No hay diferencia entre las tres cosas, y eso hace confiable mi palabra porque eso determina que voy a cumplir lo que estoy diciendo, la palabra que he empeñado. Los contratos legales, si bien es cierto, vienen desde hace mucho tiempo, se pusieron de moda últimamente en los últimos 50, 60 años, porque la gente no estaba cumpliendo su palabra. Entonces esta era una forma de garantizar, que al final de cuentas no siempre garantiza, pero era una forma de garantizar que la gente cumpliera lo que estaba ofreciendo. Antes de ese tiempo, la palabra de las personas era más que suficiente para cualquier negocio y para cualquier situación, porque la gente respetaba su palabra. La palabra de las personas era valiosa. Necesitamos regresar a ese nivel de vida, a ese punto en el cual nuestra palabra, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que haga el mundo, lo importante acá es que usted y yo hagamos las cosas para la gloria de Dios, y hacer las cosas para la gloria de Dios es hacerlas con integridad, que lo que pensamos, que lo que decimos, que lo que hay en nuestro corazón, que lo que hacemos sea en una misma línea y sea absolutamente confiable, que todo sea lo mismo. Eso es integridad. Y Dios es íntegro. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. De tal manera que nosotros, como imitadores de Dios, necesitamos ejercer esa integridad y esa honradez de la que nos habla la palabra en Proverbios capítulo 11 y versículo 1. Por el otro lado, en Proverbios capítulo 11 y versículo 4 al 6 dice la palabra: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Aquí nos está hablando está complementando lo que dice el Proverbios 11:1. La verdad, la justicia, la honradez, la integridad son los que al final de cuentas sirven en la vida eterna. Las riquezas no aprovechan en cuanto a la eternidad, la verdadera vida, no que es la vida eterna, no la vida temporal, terrenal, puede estar determinada en algún momento por las riquezas. Puede ser un seguro, las riquezas pueden ser un seguro para la vida terrenal, pero en la vida eterna no tienen ningún valor. La palabra de Dios claramente nos se enseña que desnudos venimos al mundo e igualmente desnudos nos vamos a ir a la eternidad. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Las cosas que hagamos, las riquezas o el dinero
provecho que podamos hacer aquí en la tierra, aquí en lo terrenal, aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Quizá eso nos pueda dar alguna seguridad en cuanto a lo terrenal, alguna seguridad económica, material en cuanto a lo terrenal, pero no nos da seguridad en cuanto a gozo, a paz, a benignidad, a paciencia, a todas las cosas que son el fruto del Espíritu y que son la verdadera vida. Recordemos lo que dice la palabra, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que la vida del hombre es justicia, paz y gozo en el Espíritu, como nos lo dice la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 17, y es lo que deberíamos procurar en nuestra vida por encima de cualquier otra cosa. Las riquezas usadas con justicia, para bendecir a otros, para liberalidad, para hacer tesoros en el cielo, son las que verdaderamente valen en la eternidad. La palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín, que no acumulemos tesoros en la tierra donde el orín los corrompe y donde el ladrón los roba y los disminuye, sino que los mandemos al cielo donde ni el orín los corrompe ni hay ladrón que mine o que hurte. Entonces, ¿y cómo trasladamos las riquezas de la tierra a la eternidad? A través de la generosidad, de la liberalidad, a través de nuestro dar en todas las formas que el Señor nos habla en su palabra, usando las riquezas para la extensión del reino de los cielos, etc. Y una cosa que es importante, la Biblia no dice que no hagamos tesoros en la tierra, lo que dice es que no los acumulemos en la tierra, sino que los acumulemos en el cielo. La palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, nos recuerda que el Señor es el que nos da la habilidad para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto con nosotros. Entonces, el hacer las riquezas puede ser una habilidad de algunos, no necesariamente de todos, pero el hacer las riquezas es una habilidad, es un don, es un regalo de la gracia de Dios que Él nos da para confirmar su pacto. Y lo que necesitamos hacer con esas riquezas es invertirlas en el cielo, en la eternidad, en lugar de invertirlas en lo terrenal, para nuestro disfrute terrenal. Esto es una forma de previsión. Estamos invirtiendo para nuestro futuro en la eternidad. Y eso implica entonces usar las riquezas con justicia, que las riquezas materiales, y eso implica que las riquezas materiales y o espirituales no nos hagan altivos, no nos hagan orgullosos, no nos hagan soberbios, jactanciosos, vanidosos, que no impliquen que vamos a menospreciar o a discriminar a otros. También implica que las riquezas materiales no sean la fuente de nuestra esperanza, es decir, una idolatría que sustituya a Dios como nuestro proveedor, que comencemos a ver a las finanzas, el dinero, la riqueza como nuestro proveedor en lugar de ver a Dios como nuestro proveedor. También la palabra de Dios nos recuerda que las riquezas son inciertas. Hoy las podemos tener, mañana quién sabe. Hay muchas formas en las que se puede perder. Inflación, la deflación, la depreciación de la moneda, la pérdida de oportunidades de negocios, etcétera. De tal manera que necesitamos mejor hacer bien con ellas, buenas obras, siendo dadivosos, generosos, haciendo tesoros en el cielo, más allá que confiar en ellas. No podemos confiar. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, que no confiemos en las cosas terrenales, que no confiemos en nuestras propias fuerzas, en las fuerzas de otros hombres o en las habilidades, capacidades de otras personas, ni en las circunstancias, porque el que lo hace será como una retama en el desierto, un chiribisco, un árbol sin vida en el desierto, mas el que confía en Jehová, aunque esté en el desierto, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que
que va a tener bendición, va a tener vida, de tal manera que es mejor seguir las instrucciones de Dios en cuanto a todos los aspectos de la vida, y las finanzas no son una excepción, para tener bendición, en lugar de seguir los criterios del mundo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:25 y en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Los principios del mundo para el manejo de las finanzas, para el manejo de los negocios, de las riquezas, etcétera, no siempre son los consejos sabios que nos van a permitir vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y recordemos que necesitamos vivir los principios de la palabra de Dios, porque si no hacemos la voluntad de Dios no entraremos en el reino de los cielos, es decir, no entraremos en la vida plena, abundante, bendecida y victoriosa que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra mientras permanezcamos acá. De tal manera que necesitamos mantener nuestra esperanza siempre en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia, es decir, por lo menos un poco más allá de lo que necesitamos para que las disfrutemos. El Salmo 23 nos recuerda que Jehová es realmente nuestro pastor y nada nos faltará. Nuestra seguridad debe estar en Él, no en las riquezas. Por el otro lado, Filipenses capítulo 4, versículo 19, también nos recuerda que el Señor es nuestro proveedor y que Él nos proveerá para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y finalmente, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 8, del 6 al 10, la palabra nos da consejos financieros en esta misma dirección para alcanzar lo que dice la palabra, que la justicia librará de muerte, que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte, y la justicia que hagamos con las riquezas nos librará de esa muerte. ¿Y a qué se refiere la palabra en este pasaje? A lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 8, dice la palabra: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Teniendo nuestras necesidades básicas cubiertas, tengamos contentamiento. Ahora, el contentamiento no implica necesariamente la conformidad, implica que estoy agradecido el día de hoy por lo que Dios me ha dado hoy. Pero tengo la fe, la esperanza y la convicción de que el Señor va a llevar mi vida en aumento como la luz de la aurora, como dice Proverbios 4:18, y por lo tanto el día de mañana será un día mejor, pero no me voy a afanar hoy por el mañana ni por el futuro lejano, sino que hoy voy a disfrutar de lo que Dios me ha dado hoy con contentamiento, con gozo, no con ansiedad, no con frustración, pensando en lo de mañana, porque mañana Dios seguirá siendo mi pastor y mañana Dios seguirá supliendo todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces no tengo por qué vivir ansioso, vivir estresado por lo que podrá ser el día de mañana, porque el Señor me garantiza que si Él da de comer a los pájaros, que si Él viste a los lirios del campo, Él hará mucho más con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Él es un Padre responsable y un Padre que provee con seguridad, y un Padre que provee lo suficiente y un poco más para que lo disfrutemos. ¿Y por qué dice de eso? En 1 Timoteo 6:9 continúa diciendo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Notemos esto, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero en sí, el dinero es neutro, el dinero o sirve para lo bueno o sirve para lo malo, va a depender de lo que yo haga con ese dinero, con esos bienes, con esas riquezas, son neutras, es lo que hay en mi corazón y la forma como mi corazón va a determinar
determinar que use esas riquezas lo que va a determinar si es bueno o si es malo. Y dice muy claramente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y esos que quieren enriquecerse son los que aman el dinero, los que lo codician, los que ponen el dinero en primer lugar aún antes que a Dios, y eso los arrastra a codicias necias y dañosas que los hunden en destrucción y perdición, dice la palabra. Y ese hundir en destrucción y perdición es hacer malos negocios, corrupción, engaño, mentira, pesas falsas, medidas falsas, sueldos de hambre, y todo eso Dios lo ve, y tarde o temprano lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y finalmente termina en 1 Timoteo 6:10 diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es lo mismo que Jesús enseñó, de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico codicioso, afanado por el dinero, y que hace del Dios dinero su Dios, entre en el reino de los cielos, entre en la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche, por tu enseñanza a través de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú mantengas nuestros ojos fijos en ti, Señor, como nuestro proveedor, como nuestro sustentador, como aquel de quien dependemos para todo y en todo, Señor, y que no pongamos nuestra mirada en el dinero, ni que idolatremos el dinero, ni los bienes, ni las riquezas, Señor, sabiendo, Padre, que todas esas cosas son temporales, pero tu justicia es eterna, y tu justicia es la que nos abre las puertas de los cielos para cada uno de nosotros, Padre. Aléjanos de la codicia, haznos personas, Señor, justas en cuanto al uso de las riquezas, de los bienes, del dinero, Señor, y líbranos de ese amor al dinero que es engañoso, que es perverso y que puede hundir a los hombres en destrucción y perdición. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también te pedimos un corazón generoso, que formes en nosotros por tu Espíritu Santo un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón con liberalidad, Señor, para bendecir a las personas con todo lo que tú nos das, Padre, porque tu palabra dice que tú nos das abundancia de bienes, Señor, para toda liberalidad, para que seamos sembradores generosos, Señor, en tu reino y en las demás personas. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Con eso hemos llegado al final de esta enseñanza del día de hoy, pero les invito desde ya, para el próximo lunes a las 6 de la tarde nuevamente estaremos compartiendo una segunda parte de esta enseñanza que nos da el libro de Proverbios en el capítulo 11, relacionado con el manejo del dinero, los bienes y las riquezas. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, y les recuerdo que este fin de semana estamos entrando al fin de semana, y el fin de semana es un tiempo para que adoremos al Señor. Así que no dejemos de congregarnos en nuestras congregaciones, sabiendo que es bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. No se pierda esa bendición y esa vida eterna que tiene el Señor en su congregación. Este fin de semana vaya y dedíquele el tiempo a la adoración al Señor y a ser instruido en su bendita palabra, y será bendecido. Muy bien, que el Señor les guarde, gracias por conectarse y hasta la próxima. Bendiciones.